Estamos hablando en estos días que es el mes de octubre y que el 31 de octubre vamos a celebrar otro año de la Reforma Protestante que iniciara el querido hermano Martín Lutero en el año 1517. Entonces han pasado más de 500 años y esa reforma la seguimos recordando porque cambió el curso de la vida de la iglesia. Entonces, además sabemos que se celebra en Chile en el 31 de octubre el Día Nacional de los Evangélicos, así que por eso estamos hablando de la historia de la iglesia. Bien, un pequeño resumen. ¿Por qué hacemos historia? Porque es importante no olvidarnos del pasado, y conocer el pasado nos permitirá poder aprender y poder actuar mejor en el presente y en el futuro. Estudiamos historia, dijimos, para no olvidarnos nunca de los mártires, de aquellos que dieron la vida por Cristo. Y sabemos que fueron muchos mártires de la iglesia. Estudiamos historia también porque queremos tener una base más importante, conocer los textos bíblicos, conocer los textos teológicos, conocer las descripciones, conocer los relatos, conocer todas las leyendas que hay alrededor de la historia de la iglesia. Nos permite tener una base más sólida sobre lo que pensamos y sobre lo que creemos. Y por eso es que estudiamos historia y que pretendemos hacer historia de la iglesia. También hemos hablado de las persecuciones de la iglesia. Sabemos que fueron muchas persecuciones, quizás las más violentas, la de Nerón, cerca del año 60 después de Cristo. Se recuerdan que él incendió Roma y culpó a los cristianos de ese acto. Estuvo la de Domiciano cerca del año 90, una persecución muy terrible que dio lugar a la escritura del libro de Apocalipsis. Entonces, si entendemos mejor lo que pasó con Domiciano en esa época, entenderemos mejor también el libro de Apocalipsis. Hemos hablado también de las herejías y dijimos que herejía no significa que todo esté equivocado, que todo esté errado. A veces hay pequeños matices diferentes de tantas doctrinas que hubieron en la historia de la iglesia, como, déjenme recordar, 2, 4, 5 herejías muy importantes en la historia de la iglesia. El gnosticismo, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan fueron escritas para que los hermanos pudieran defenderse de toda esta doctrina gnóstica. Eran varios movimientos característicos en la antigüedad, cuya aspiración central de ello era tener un conocimiento más profundo de los secretos espirituales de esa existencia. Esto no estaría mal, ¿no? ¿Quién no quiere conocer de manera más profunda los secretos espirituales de la vida, de la fe, de la vida cristiana, del universo, etcétera y etcétera? Pero ellos pensaban que tenían el mayor conocimiento y que los hermanos que no alcanzaban esos niveles eran inferiores espiritualmente.
Gnosis es una palabra que viene del idioma griego y que significa saber, que significa conocimiento. Entonces, habían grupos gnósticos y los grupos gnósticos también separaban mucho el espíritu de la carne. Entonces, habían hermanos que eran más espirituales porque ellos tenían un mayor conocimiento. Entonces el gnosticismo fue complicado porque el gnosticismo nunca aceptó la idea de que Jesucristo había venido en carne. Un Dios que se había hecho carne era totalmente inconcebible para la mente gnóstica. Por eso el apóstol San Pablo hablará que para los griegos la predicación de la cruz será una locura. Pero Pablo sostiene que es grande el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado en carne. Bien, hablamos del marcionismo. Marción, un cristiano que nació el año 160 y que venía de una localidad llamada Pontus, él fue excomulgado de la iglesia probablemente en el año 144, y él formó todo un movimiento ascético, un movimiento cuya idea principal era la división entre Dios, entre dos dioses. Por un lado, un insuficiente Dios creador de lo material, Dios del Antiguo Testamento y de la ley, y por el otro lado un Dios salvador de lo espiritual, que es el Dios del nuevo pacto y de la gracia. Y él los dividió. Este Dios que nos revela la Escritura, él lo dividió en dos. Para Marción, el texto de Gálatas 3:13, el Dios de la gracia salvó a los seres humanos comprando los derechos del Dios de la ley sobre ellos. El canon bíblico también que proponía Marción y los marcionistas consistía solamente en algunas partes de las epístolas de Pablo y en el Evangelio de Lucas. Lo demás fue rechazado por Marción. Bien, hablamos del montanismo, este movimiento entusiasta, estricto, que fue iniciado por un profeta de nombre Montano y dos mujeres que lo acompañaban, Priscila y Maximila. Lo que pasó con él es que directamente después de su conversación en Frigia, alrededor del año 150 o 170, las características de este movimiento eran las profecías, mucha profecía y mucho hablar en lengua, lo que se conoce con el nombre técnico de la glosolalia, la sanación. Entonces hay muchos que ven en este movimiento una forma antigua del pentecostalismo moderno. Después tenemos la herejía del arrianismo. Arrio, que vivió más o menos cerca del año 300 después de Cristo, era un presbítero, una persona de autoridad y que provenía de Alejandría, y él negaba también la divinidad del Hijo o del Verbo encarnado. Para él y para el movimiento que él comenzó en esa época, que se llamaba el arrianismo, Jesús solo era un hombre con inspiración divino, pero no era Dios. Él era un buen predicador, era un hombre muy educado, él hizo muchos adeptos, y esto nos muestra a nosotros, porque de la historia aprendemos que no basta con tener mucha educación, no basta con ser locuaz, no basta solamente con ser un buen predicador,
ni basta con que nuestras congregaciones sean muy grandes y mucha gente nos siga. Esas no son señales de que somos perfectos y que somos seres espirituales, que estamos por encima de lo demás. Eso no es suficiente. El movimiento del arrianismo se mantuvo por muchos siglos en la iglesia cristiana. Parte de las llamadas tribus germanas eran arrianas antes de convertirse al catolicismo. Y sabemos que hasta el día de hoy hay corriente arriana en nuestro tiempo. Déjenme agregar dos más, por favor. Hablé de 5, pero en el fondo son 6. Quisiera hablar del maniqueísmo un poquitito. Entre otras religiones, el cristianismo también existía en la zona de Persia. Y allí estaba Maní. Él había nacido en Mesopotamia en el siglo III y él creó una religión sincretista que tomó elementos de varias religiones paganas antiguas y los juntó. Tomó también mucho más del judaísmo y tomó también del cristianismo, y de todas estas religiones él hizo un sincretismo, él las juntó y él las mezcló. Las ideas del maniqueísmo se mantuvieron por siglos, y en el movimiento de los bogomiles que están en los Balcanes, entre los cátaros y los albigenses en Francia, hasta que la Inquisición papal, esa maquinaria monstruosa que creó en algún minuto la Iglesia Católica y que persiguió a muchas personas, sobre todo a las mujeres, acusándolas de brujería, ellos terminaron con esta idea maniqueísta. Y por último, el donatismo, movimiento estricto emergido en Cartago a principios del siglo IV y que estaba en contra de obispos que toleraban aquellas posturas consideradas cobardes ante la persecución. Para el donatismo, la Iglesia es la comunión de los santos activos que están dedicados al 100%. La dignidad del obispo, la superioridad del obispo, determina la validez de un hecho sacramental realizado por él. Donato era el nombre de un obispo de este partido estricto, elegido en el año 313. Los donatistas no canalizaron sus exigencias a través de los comités, de los sínodos, de los encuentros con otros obispos, ni en los concilios, ni del emperador Constantino. ¿Se acuerdan que hablé, y ya voy a hablar un poquitito más de Constantino, que fue el emperador que hizo que la iglesia cristiana fuera la iglesia oficial del Imperio Romano? Este movimiento entonces de Donato llegó hasta el siglo V. Entonces, una pequeña muestra de una lista mucho más grande que yo les conté la semana pasada de las distintas herejías que habían en el movimiento de la iglesia cristiana. Bien, eso es lo que yo quería hacer como bueno, no fue tan pequeño el resumen, pero fue un resumen. Quisiera hablar ahora sobre lo que se conoció en la historia de la iglesia como la formación de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Nosotros sabemos que el nombre de la iglesia de Roma es algo así como la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero hubo en el comienzo de la iglesia cristiana un movimiento
que se llamó así, Iglesia Católica, y católica significa Iglesia universal. Eso es lo que significa la expresión católica. Bien, este fue un episodio de la vida de la Iglesia fundamental y que permitió la formación de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Esto comenzó a ocurrir con la llegada del emperador Constantino en el siglo IV. Nosotros conocemos parte de esa historia, ¿no? Él estaba enfrascado en una lucha contra otras fracciones que también pretendían el máximo gobierno del Imperio Romano, y él le dijo a sus seguidores que había visto en el cielo una señal con una cruz y con las palabras: bajo este signo tú vas a vencer, vencerás bajo este signo. Y efectivamente ellos ganaron esa lucha. Entonces Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que también él preparó el camino para que el cristianismo sea la religión del Estado. Pero no será precisamente Constantino el que lo logre de manera definitiva, sino que otro emperador, Teodosio, será quien finalmente hace de la religión cristiana, de la fe cristiana, la religión oficial del Imperio Romano. Esto en el siglo IV después de Cristo. Bien, ¿cuál era la situación? El imperio estaba frágil y el emperador Constantino vieron en el cristianismo una manera de hacer una mayor cohesión del Imperio Romano, que se estaba cayendo a pedazos. Entonces es sorprendente los cambios que hay en la historia, porque ustedes recordarán que fue el Imperio Romano quien persiguió a la iglesia cristiana. Y cuando Apocalipsis habla de la gran bestia, está hablando del Imperio Romano. Y cuando habla también del número 666, tiene que ver con emperadores romanos. Cuando habla de la gran ramera, tiene que ver con esa fusión que hay entre una iglesia que tiene ideales espirituales y un movimiento político. Y cuando se junta la religión con la política, se habla de la gran ramera en la Biblia. Así que cuidado con estas alianzas políticas, cristianas, evangélicas, porque generalmente son muy extrañas. Generalmente no son de bendición. Generalmente son un problema, porque ser cristiano no se trata solamente de decir yo creo en Cristo, yo amo a Dios, y entonces yo hago un discurso y menciono a Dios y después doy una bendición. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es obrar y actuar como Cristo lo hizo, es vivir como Él lo hizo. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Cristo. Eso es muy importante en la Biblia. Entonces, este imperio romano que al principio persiguió a la iglesia y persiguió a los cristianos y los mató de manera muy violenta, y por eso es que la iglesia cristiana tiene tantos mártires, y hacemos historia para no olvidarnos de aquellos que dieron su vida por causa de Cristo. Después hace que la fe cristiana sea la fe oficial del imperio, algo muy extraño. Entonces, en esta época en que la iglesia es la iglesia oficial del imperio,
se comienza a definir la doctrina cristiana, los credos, y sobre todo el credo apostólico surge en esta época. Además, se comienza a estructurar la iglesia. La iglesia se convierte en una institución. Yo recuerdo a mi abuelito, el querido pastor Roberto Castillo, que siempre tenía problemas con esta idea de que la iglesia fuera una institución, porque para él la iglesia era un cuerpo vivo, no era una institución. Y claro, fue en esta época, bajo la iglesia oficial del Imperio Romano, en que se comenzó la iglesia a ser una estructura, una organización. Ahora, como iglesia oficial del imperio, la iglesia tenía grandes posibilidades. Por supuesto que sí, tenía todas las posibilidades que el imperio tenía, aunque el imperio estaba más o menos quebrado ya, pero todavía seguía siendo el Imperio Romano. Todavía estaban los caminos, las rutas marítimas y todavía estaban los recursos del imperio que ahora fueron puestos al servicio también de la iglesia. Y tenía una gran masa de creyentes. De repente esta iglesia, que era una minoría y que era una iglesia que estaba en las casas. ¿Se recuerdan ustedes que esto es muy importante en el Nuevo Testamento? Los cristianos se reunían en casas. Los cristianos no iban al templo. Los cristianos no iban a las sinagogas. Los cristianos se reunían en casa. Los cristianos eran grupos pequeños. Por eso es que Pablo al final de sus cartas saluda a la familia tanto y al otro hermano y a la otra hermana. Y esas cartas de Pablo circulaban de comunidad en comunidad. Pero ahora, en el año 300 al año 400, una gran masa de creyentes llega hasta la iglesia cristiana. Se llenaron los templos, se llenaron las congregaciones y todos se fueron a bautizar como si fuera una cosa de moda. Pero había poca convicción personal de lo que significaba realmente ser cristiano. Ahora, como historiadores, hay dos ideas que dominan el ambiente cristiano, sobre todo desde la época de Constantino hasta ya el siglo XVI, que es la Reforma Protestante. En estos 12 siglos de la historia de la iglesia hay una primera idea. Muchos hablan de que esta es la época de la iglesia apóstata. Esta es la época del oscurantismo. Esta es la época del tiempo de oscuridad. Y son los grupos disidentes que hay, algunas iglesias y congregaciones que están sueltas en esta época, los únicos cristianos verdaderos. Esa es una idea que tienen algunos historiadores. Hay otra idea que sobre todo la sostienen los cristianos católicos romanos y los que son ultraconservadores, y ellos estiman que este es el mejor tiempo de la historia del cristianismo, la mejor época, porque nunca los seres humanos estuvieron tan cerca de Dios como en esta época, en la época entre Constantino y el final de la Edad Media. Bueno, toda la Edad Media, ¿no? Porque la iglesia y las temáticas de la iglesia eran una faceta dominante en toda la cultura, claro. Pero sabemos cómo eso fue. Eso fue a veces con persecuciones tremendas, eso fue escondiendo la Biblia, eso fue teniendo una hegemonía, un poder que casi nadie lo podía resistir. Pero desde el punto de vista teórico de los historiadores, como que ambas visiones
no son justas. No es que la iglesia sea totalmente apóstata, ni que esto haya sido la peor época de la historia de la iglesia, oscurantismo, y por otro lado de que sea la mejor época de la iglesia. No, las cosas en la vida nos enseña, y la historia nos enseña que tampoco nunca son blanco y negro, ¿ya? Aunque esto puede ofender a algún hermano que le guste Colo-Colo, pero yo no estoy hablando de Colo-Colo blanco y negro. Yo estoy hablando de que las cosas en la vida a veces las miramos como si solamente fueran blancos o solamente fueran negros. Pero hay tonos grises, hay tonos de otros colores, hay un arco iris. Las cosas siempre se pueden mirar de una manera distinta. Entonces, las épocas tienen estas fases de luces y de sombras. En la vida hay cosas que nos dan riqueza y hay cosas que también nos limitan. Bien, permítanme por favor, queridos hermanos y hermanas, un minutito, también analizar el concepto iglesia o comunidad cristiana, para decir que nunca hubo una sola iglesia cristiana, ni antes, ni en el medio, ni ahora, una sola iglesia cristiana. Aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, va a hablar de la iglesia verdadera, va a hablar de la esposa del Cordero, va a hablar de esta iglesia triunfante, va a hablar de esta iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Bueno, eso es cierto, pero desde el punto de vista de la historia, de los historiadores, no se puede hablar de una sola iglesia, de la iglesia cristiana, ni tampoco de esta iglesia como organismo institucionalizado. Y tampoco es correcto decir que la iglesia se dividió en dos partes. En el 1054, la iglesia se dividió entre el oriente y el occidente. Entonces, una sede de la iglesia estuvo en Constantinopla, donde después apareció el reino bizantino, y la otra iglesia estuvo en Roma, en el occidente, pero en algunas épocas también estuvo en Francia. Entonces, no es correcto suponer que la iglesia cristiana o la congregación cristiana haya tenido estas dos fases, aunque eso ocurrió, sino que hay mucho movimiento. Quiero hablar de un movimiento en particular. Quiero hablar del movimiento de un hermano o de una iglesia que se llamaba la Iglesia Nestoriana, ¿ya? Lamentablemente en el tiempo actual está casi borrada del mapa su existencia por la influencia que ha ejercido sobre ella la iglesia oriental y también por la presencia del Islam. La iglesia nestoriana está casi borrada del mapa, pero era una congregación que en este transcurso de la historia tan largo se independizó en el año 486 después de Cristo. Nestorio, por eso el nombre de la iglesia nestoriana, era un patriarca de Constantinopla, y en el año 431 él fue condenado por el concilio de Éfeso. Ustedes recordarán que yo les decía que cuando la iglesia tenía que discutir cosas importantes, cuando la iglesia no lograba ponerse de acuerdo sobre algún asunto en particular, no es que se agarraran de las mechas. Yo no tengo muchas mechas, tengo pocas mechas, y por aquí se me está soltando una, no. Se me está cayendo ahí una mecha, entonces se agarraban de las mechas y peleaban cuál tenía la verdad y cuál. No. La iglesia se iban a concilios.
La iglesia se reunían en estos concilios importantes. Eran concilios llamados ecuménicos, eran concilios llamados universales, y allí discutían sus diferencias. Y a este patriarca Nestorio lo condenaron, lamentablemente, ahí en un concilio en el año 431 en la ciudad de Éfeso. Ustedes recordarán que Pablo escribió una carta a los hermanos de Efesios antes, ¿no? Mucho antes. Bueno, Nestorio, ¿cuál era el problema? Él no aceptaba cómo Dios, siendo Dios, alguien tan extraordinario, tan maravilloso, cómo había nacido en un niño, cómo fue tan frágil. No le caía a él esa idea en su mente. Él afirmaba que Jesucristo tenía naturaleza divina y humana, algo que ya lo había dicho uno de los concilios, pero él no creía que esta divinidad y humanidad estaban en una sola persona. Ese era el problema del hermano Nestorio, del patriarca Nestorio. Bueno, él decía que María era solo la madre de Cristo, pero no era la madre de Dios. También él lo decía eso. La iglesia nestoriana era una iglesia misionera. Ahí la iglesia tenía algo extraordinario, algo tremendo, algo que la iglesia actual también debería seguir su ejemplo. Y se hizo muy importante y principal en todo el continente asiático, en todo el Asia, en Persia, en Irak, en el Tíbet, en la India, en la China, en Mongolia, allá cerca de Rusia, y llegando incluso hasta Indonesia. Bueno, he querido contar esto de la iglesia nestoriana para decirles que no existe en esta época de la Edad Media, entre Constantino y la época de la Reforma, no es que haya una sola iglesia cristiana, no es que haya una sola congregación cristiana, hay diversos grupos de las comunidades cristianas. Entonces es interesante al revisar la historia, cómo la historia nos enseña estas cosas tan maravillosas. Permítanme decirles algo respecto de las características principales que hay de esta iglesia que fue formada en la antigüedad. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, revisemos la iglesia católica romana y revisémosla hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa con los credos apostólicos? Lo que sucede es que hasta el día de hoy casi se mantienen explícitamente. En la Iglesia Católica Romana esto no ha cambiado mucho. El concilio está reducido a la Iglesia Romana. El Vaticano II, que fue un movimiento muy importante en la Iglesia Católica, que tuvo observadores no romanos, no ha estado reducido y ha sido no deseado por los que destacan el rol central del papado. Entonces, en la Iglesia Católica Romana es el papado quien tiene mucho poder. Y cuando vemos la característica de jerarquía eclesiástica, vemos cómo el papado tiene un poder eclesial y terrenal, tiene una jerarquía fija y es claramente vertical, así, desde arriba hacia abajo. Está esta famosa enseñanza de una supuesta sucesión apostólica que vendría desde Pedro, el primer papa para ello, cosa que no es tan así
al revisar un poquitito la Escritura, porque cuando Cristo le dice a Pedro que sobre él va a fundar la iglesia, no es que sea precisamente sobre la persona de Pedro. No. Lo que le dice que todos los que hacen la confesión que él hace, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, todos ellos serán fundamento de la iglesia de Cristo. Pero no es que Pedro sea el fundamento de la iglesia de Cristo y a partir de ahí él sea el primer papa y después esa sucesión apostólica haya ido pasando desde el año 100, 200, 300, 400 hasta el día de hoy. No, eso no funciona así. Históricamente es ficticio entender así la sucesión apostólica. La ordenación al sacerdocio en la Iglesia Católica Romana, un problema grave es que se limita solo a los hombres. Y ahí debemos dar gracias a Dios también, porque el hermano Martín Lutero, en una de las cosas extraordinarias que nos legó en el siglo XVI fue decir que ahora está el sacerdocio universal de los creyentes. Cualquier persona que ama a Dios puede ser un sacerdote o una sacerdotisa delante de Dios. En eso creemos los cristianos evangélicos, protestantes y muchas otras iglesias. Pero lamentablemente la Iglesia Católica todavía no es así. Solo los hombres pueden ser sacerdotes. En cuanto al canon bíblico, ya cuando hablamos de Biblia, eso lo vimos, ¿no? Se mantiene en el canon bíblico los libros que ellos llaman deuterocanónicos. Deutero, en segunda instancia canonizado, y son libros que se agregan a los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento. Ellos le llaman deuterocanónicos, los evangélicos protestantes le llaman apócrifos, libros que no tienen una suficiente inspiración para muchos evangélicos protestantes. Bien, la Iglesia Católica apoya toda esta idea todavía del purgatorio, enseñanza católica romana que es ajena en ambos testamentos. No encontramos una idea así en la Biblia, ¿ya? Bien, entonces esta idea no está vigente en las iglesias que no son romanas. En cuanto a la teología sistemática, es desarrollado y controlado en la Iglesia Católica Romana por un magisterio oficial de la Iglesia. Eso es lo que pasa con la teología sistemática. Ellos la controlan, ¿ya? Por ejemplo, yo no tendría en la Iglesia Católica Romana ninguna posibilidad de hacer teología. Y si estuviera por ahí cerca de la época de la Edad Media, a lo mejor me habrían quemado hace rato. Bueno, la veneración de los santos mártires, santificaciones o beatificaciones oficiales por partes de Roma. Nosotros sabemos que ellos tienen esta costumbre de hacerlo. Y a María se le atribuye un lugar cada vez más importante hasta que en el 1950 proclaman la ascensión de María, ¿ya? Igual que sucedió con Jesús. Y también hay que discutir su supuesto rol de corredentora. Nosotros amamos a María, es un ejemplo. El Señor la eligió para que allí viniera el Mesías. Es una mujer maravillosa, pero corredentora. Eso es algo donde la Iglesia Católica fue muy lejos, ¿no? En la religión popular del mundo catolicismo, donde hay mucho sincretismo con otras religiones, la veneración a los santos es llevada hasta prácticas que son para nosotros cristianos evangélicos idólatras.
En la Iglesia Católica también se mantiene y se desarrolla un movimiento monástico que no hoy día seguramente, pero en otro lugar, en otro momento yo les voy a contar cómo fue surgiendo este movimiento monástico. Veamos qué pasa ahora en las iglesias evangélicas protestantes, veamos qué pasa desde el otro lado, en el lado que estamos nosotros. Nosotros somos cristianos evangélicos protestantes, muchos de nosotros somos de corrientes pentecostales, también hay metodistas, también hay presbiterianos, reformados, hay luteranos, bueno, hay un sinnúmero de congregaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el credo apostólico? Se mantiene explícitamente en los documentos básicos de las definiciones y también implícitamente. Entonces se mantienen los credos y yo no sé si será el momento oportuno para hablar del credo, por ejemplo, un credo importantísimo, ¿no? Que es el credo del Concilio de Nicea. Bien, este dice así: creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó. Esto es tan importante, queridos hermanos. Y se encarnó, se hizo carne por obra del Espíritu Santo en María Virgen. Y se hizo hombre, un hombre real, no una aparición de hombre, un hombre fantasmal, no, un hombre verdadero y real. Y fue crucificado también por nosotros. Estoy leyendo el credo de Nicea. Bajo Poncio Pilato, sigue diciendo, padeció y fue sepultado. Y al tercer día, gloria a Dios, porque ese es el fundamento de nuestra fe, al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y sigue diciendo el credo de Nicea, y yo creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo junto es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo que una es la Iglesia universal y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El credo de Nicea. En la Santa Iglesia Católica y Apostólica se fundaron los credos. Y aquí he leído el credo de Nicea. Entonces, yo estaba hablando de estos credos, ¿no? Se mantienen en la Iglesia. Es explícitamente e implícitamente. En cuanto a los concilios, en el mundo evangélico protestante, en estas iglesias o congregaciones, es ampliado, es desformalizado por la involucración ecuménica,
universal entre iguales y el intercambio teológico permanente. Entonces, lo que creen las distintas congregaciones evangélicas protestantes a veces no es lo mismo, a veces hay diferencia, entonces hay un intercambio, hay una discusión, hay informaciones cruzadas que van enriqueciendo la manera de pensar y de hacer teología. Según la postura protestante, los concilios, estos que hace la Iglesia, son útiles, pero también, y aquí está lo importante, pueden equivocarse. En la Iglesia Católica Romana, no, nunca se equivocan, pero aquí pueden equivocarse en la tradición evangélica protestante. En cuanto a la jerarquía eclesiástica, allá era vertical, ¿se recuerdan ustedes? En la Iglesia Católica Romana, acá se desprende de la idea del hermano Martín Lutero, el sacerdocio de todos los creyentes. Cada denominación se organiza según sea su tradición, alguna también más vertical, también la hemos conocido. En el pentecostalismo chileno criollo era muy vertical. La palabra del obispo era el ungido de Jehová y no se podía discutir. Y yo recuerdo haber visto algunas reuniones ahí en una de estas congregaciones tremendas que tenía el pentecostalismo criollo, que cuando aparecía el obispo era el ángel de Jehová y lo aleluya y las danzas. Y créanme que a veces el ángel de Jehová, el ungido del Señor, poco decía del evangelio verdadero. Y para qué decir de los ejemplos que nos dejaron. Es como estas congregaciones modernas, yo siempre soy repetitivo en esto, estos grandes apóstoles que tienen tremendos canales de televisión y de internet, cuya palabra no se puede discutir. Bueno, en el mundo evangélico en realidad esto no tiene tanta importancia porque todos nos podemos equivocar. Bien, eso respecto de los concilios. Respecto de la jerarquía eclesiástica, el sacerdocio de todos los creyentes se organizan según su tradición, algunas más verticales, otras más horizontales, ¿verdad? Conocemos varias congregaciones donde la estructura de la iglesia es más horizontal, no es tan vertical. Y según la situación va cambiando. El pastorado femenino existe en varias congregaciones a partir del siglo XX más o menos. Entonces muchas iglesias tienen pastoras y qué hermoso es que hayan pastoras, qué maravilloso, porque si uno es realmente verdadero, ¿ya? Y si uno habla, como dicen los hermanos puertorriqueños, habla con verdad, como dicen los hermanos cubanos, ¿no? Hablar con verdad. Uno sabe que la mayoría de la gente que está en la iglesia son mujeres, y ha sido en toda la historia de la iglesia así. Mujeres. Entonces, ¿por qué no pueden ser pastoras? ¿Por qué no pueden ser obispas? ¿Por qué no pueden tener cargos importantes dentro de la iglesia? ¿Por qué solo tienen que hablar desde la mesita, desde un lugar secundario, si no estamos en la época del rey Salomón o el rey David, donde el rey estaba por encima y la reina iba un poco más abajo acompañando? No, no estamos en esa época. Estamos en la época en que el ministerio de la mujer está a la par del ministerio del hombre y lo sobrepasa muchas veces. Por eso esa frase tan locuaz que tenemos algunos hombres, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, casi nunca eso es verdad, porque siempre la mujer es la más importante y es la más brillante. Y lo digo por experiencia propia y lo vi en mi propia familia. Bueno, se desarrolló el pastorado femenino, qué bueno. Ahora, respecto del canon bíblico, en las iglesias evangélicas protestantes de tradición
evangélica protestante. Se mantienen sin apócrifo o sin deuterocanónico, entonces hay 66 libros en nuestro canon y se pueden leer o no según el interés personal. Eso se refiere a los deuterocanónicos, a estos libros que considera la tradición de la Iglesia Católica Romana, que son libros que también se pueden leer y que son útiles, sobre todo si usted quiere leer la historia de los intertestamentos. Entre el último libro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay un intertestamento. Hay 400 años de historia y los libros de Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Tercera y Cuarta de Macabeo son muy importantes porque nos hablarán de un momento crucial en la historia de la humanidad. El imperio griego estaba dominando, los seleucidas estaban dominando Palestina y muchos hermanos hebreos, ahí judíos ya en este caso, se sentían atraídos por la sabiduría, se sentían atraídos por la forma cultural en que los griegos se desenvolvían y querían ser como los griegos. Entonces comenzaron a olvidar sus valiosas tradiciones. ¿Para qué decir lo que nos pasa en los pueblos de América Latina y lo que pasa aquí con los chilenos? En muchas épocas de nuestra historia nos deslumbramos con lo que viene de afuera, con lo que viene de Europa, con lo que viene de Estados Unidos. Este concepto del gringo, que casi este gringo es adorado. Así deberían ser también bendecidos y deberían ser amados venezolanos, colombianos, haitianos, porque son el prójimo, porque son el Hijo de Dios. Pero como no son gringos, no son rubios, no son de ojos azules, no traen tanto dinero, no vienen a invertir al país, bueno, se les trata como se les trata. Entonces esta historia es antigua. Entre los judíos era así. Se cautivaron, ellos estaban casi adorando a los griegos. Y se levantó Antíoco Epífanes IV, un gobernador ahí del reino seleucida, e hizo cosas infames para la fe judía. Y se recuerdan que hasta él colocó un cerdo en el lugar santísimo. Y entonces se levantó en celo parte del pueblo judío y una familia en especial, la familia de los Macabeos. Es una historia impresionante que hay que leerla también. Entonces, estos deuterocanónicos que fueron canonizados en segundo orden o apócrifos, conviene también leerlos, ¿ya? Pero no es la costumbre entre la iglesia protestante. Bueno, no me emociono más y continúo hablando Ahora, el problema teológico, refiriéndose a la Biblia como autoridad, versus atribuir autoridad a decisiones, adiciones de la iglesia. Los evangélicos también basan sus convicciones sobre una decisión, tradición de la iglesia. También lo hacemos y también hay que reconocerlo. Y voy a ir a cosas sencillas como que los cristianos no tienen que hacer deporte, que las mujeres no tenían que maquillarse, que las mujeres no tenían que usar cierta ropa, el tema de la homosexualidad que fue tratado de manera tan brillante hace poco por el pastor Daniel Sáez. Bueno, muchos temas de estos no están precisamente en la Biblia fundados, sino que están fundados también en tradiciones, en interpretaciones. Y tenemos que recordar que cuando uno va a la Biblia, va con preconcepto, va con prejuicio. Uno nunca va neutro a la Biblia. Esta idea de que el cristiano no puede meterse en política, entonces el cristiano es apolítico. A significa sin política. Por eso es que es correcto decir que uno está tifónico. Yo me voy a quedar tifónico ligerito de la manera como estoy apasionado esta noche. Y lo correcto no es decir estoy afónico. Afónico sería sin voz. Entonces no es correcto decir apolítico, porque ningún ser humano, ni por muy consagrado que sea,
es apolítico. Hacemos política en todo. Ahora, que uno no sea de un partido político, yo nunca he sido de un partido político, ¿ya? Y hay partidos políticos que me interesaría participar en ellos, pero nunca he sido de un partido político, esa es otra cosa, pero hago política todo el tiempo. Incluso esta noche estoy haciendo mi política. Y la política tiene que ver con la manera como entendemos la vida, cómo organizamos las cosas. Culturalmente, eso significa el término político, ¿ya? Entonces, a veces decimos, los cristianos no pueden estar en política. Y ya tenemos un diputado que es hijo de un obispo reconocido de una iglesia pentecostal criolla que está como diputado, y hay otros que se dicen ser cristianos evangélicos porque en estas elecciones les conviene aparecer como cristianos evangélicos porque así van a tener más votos. Entonces, cuidado con eso, hermanos, porque nosotros también a veces basamos nuestra conducta y nuestra manera de resolver las cosas en tradiciones y no en un buen entendimiento, estudio de la palabra de la Biblia. Cristo, con el mensaje de la gracia, se considera el centro, eso es para las iglesias evangélicas protestantes, se considera el centro desde el cual se interpretan las escrituras. Claro, todo tiene que pasar por Cristo. Por eso hemos dicho que es bello las cartas de Juan, por eso que las cartas de las epístolas de Pedro, por eso las cartas de las epístolas de Pablo, que nos fascinan, y yo me incluyo, pero nada es más importante en la Biblia que los evangelios. Lo que dice Cristo es lo que tiene que primar, y el Antiguo Testamento se lee a través de Cristo. El canon, la regla para medir la inspiración de la Biblia y todas las cosas importantes en la Biblia es Jesucristo, porque Jesucristo es el canon sobre el canon. Interesante esto, ¿no? Ahora, con la teología sistemática, ¿qué pasa en las iglesias evangélicas protestantes? Se desarrolla en plena libertad. Qué bueno que así sea, porque Cristo nos hizo libres. Y está siempre basada en el canon de la Biblia, teniendo como su centro el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con la veneración de los santos, de los mártires en nuestra tradición cristiana? Hay un respeto hacia los antepasados en la fe y su testimonio, un respeto, con la reserva de que solo Jesús era libre de pecado y todos sus seguidores son, a lo mejor, pecadores justificados por la gracia y viven esa fe manifestada en buenas obras que no persiguen mérito. Entonces hay una gran diferencia. Aquí no tenemos que adorar ni venerar a nadie, ni por muchos títulos que tengan. Ni apóstoles, ni profetas, ni querubines, ni serafines, como quieran llamarse. No tenemos que adorarlos, no tenemos que rendirles pleitesía. O lo que se hace de tirarles dinero, de sembrar dinero a los pies de ellos. ¿Para qué? Para que tengan autos de lujo. Para que ellos se den la gran vida y tengan aviones, jet. Con Jesús no ocurrió así. Así que cuidado con esto de venerar tanto a las personas. Respeto, consideración, cariño. Pero nunca a esta idea de que ellos son santos, que son beatos y que tenemos que adorarlos. Y en relación al movimiento monástico, en la iglesia evangélica protestante fue abandonado en el siglo XVI y fue redescubierto en el siglo XIX y XX en Europa y Norteamérica, donde hay diaconisas y hay comunidades también que practican algo de este movimiento monástico. Bueno, son las 22:33 y por muy de cumpleaños que esté, eso no me da derecho a hablar tanto con ustedes. Estamos hablando sobre
esta época de la Iglesia donde se formó la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. No romana, no estoy hablando de la Iglesia romana, ¿ya? Porque recuerden, había Iglesia romana y había Iglesia en Constantinopla, había Iglesia occidental, había Iglesia del Oriente, pero había muchas congregaciones, y un ejemplo que he dado es el movimiento nestoriano, pero habían otros muchos grupos, ¿ya? Entonces, 4 cosas importantes que debemos recordar. El credo, de los cuales le hablé y recité el credo de Nicea, tan hermoso y tan inspirador, tan emocionante. El credo es la definición de la fe común de los cristianos entendida como herencia apostólica. Entonces estudiamos la historia también y queremos saber de la historia porque es la herencia apostólica que no debemos olvidar. Y el credo es parte importante de eso. Los concilios son encuentros de un parlamento. Bueno, los parlamentos en nuestra sociedad están muy hundidos. Hay problemas en los parlamentos modernos, pero los concilios son como parlamentos teológicos de la cristiandad, con el fin de, a propósito de discusiones, de conversaciones, de investigaciones, encontrar fórmulas válidas de la fe cristiana. Porque hay respuestas que tenemos que dar a la sociedad. Los cristianos no podemos quedarnos callados frente a las cosas que se discuten en la sociedad. Tenemos una palabra que ilumina el camino, eso decimos, que la Biblia es lámpara a los pies de nosotros, que ilumina el camino, y nosotros frente a temas tan importantes de la sociedad nos quedamos callados. Eso no puede ser así. Entonces los concilios eran una manera de encontrar fórmulas válidas de la fe cristiana. Es como decía la carta de Pedro, que debemos dar buenas razones de nuestra fe. Debemos hacerlo. La formación de cargos jerárquicos establecidos en forma más definitiva, eso ocurrió en este periodo de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Y lo último, se formó el canon bíblico. Fue alrededor del año 400 en que todo el canon bíblico ya estuvo formado. Entonces, Biblia como la conocemos en el día de hoy, bueno, aquí tengo varias Biblias, pero nuestra Biblia como está ahora es producto de varios años de discusión. El 90, probablemente en Yamnia, un lugar ahí cerca del mar Mediterráneo, los judíos definen cuáles son los libros del Antiguo Testamento que son inspirados. Y después, en el siglo 400, en el siglo cuarto después de Cristo, que es el año 400 más o menos, los cristianos definen cuáles son los libros inspirados también del Nuevo Testamento. Entonces, en esta época de la Santa Iglesia Católica y Apostólica se define el canon bíblico.